Cuán fácil es que el pueblo de Dios caiga en apuntar con el dedo no tan solo a sus hermanos, sino a los siervos de Dios, sí, a los pastores, a murmurar. La palabra dice que el que murmura no tiene doctrina. Nosotros es digno de misericordia. Sí. El que murmura no tiene doctrina. Muchas veces nos levantamos contra los siervos del Señor, los pastores, no tenemos en consideración la palabra del Señor porque no la conocemos. Entonces murmuramos y vemos cómo David, Dios le entregó a Saúl una y otra vez, y él dijo: no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Sí. Hay una palabra fuerte en contra de todos aquellos que se levantan contra. Lo que pasa es que hay una línea muy fina, mi querido amigo y hermano, entre el hombre de Dios, entre el hombre con debilidades y con defectos, y la unción que lo reviste. La unción es algo que es divino. Claro, y la unción, Marisol, es algo eterno metido en un cuerpo físico. Claro, entonces no se discierne. No se discierne, o sea hay que discernir, claro. Hay que discernir espiritualmente. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque juzga de acuerdo a un discernimiento claro y puro, claro. No en base a un prejuicio contra esa persona. Claro. Yo no sé por qué estamos hablando de esto, pero el Señor nos está guiando en esto, creo, ¿verdad? Sí, porque teníamos en mente compartir otra cosa. Teníamos otro tema para hoy día, pero qué bueno es tocar esto porque creo que le hace mucha falta al cuerpo de Cristo en este país el poder hablar de este tema, porque las iglesias a veces están bajo juicio por causa de esto, fíjate. Claro, porque tocamos la unción. Claro, porque 1 Corintios capítulo 10 dice el apóstol Pablo que todos estuvimos bajo la nube. Cuando se refiere a Israel, dice: todos estuvimos bajo la nube y todos en Moisés fuimos bautizados. Dice la palabra dice la palabra del Señor que todos vivieron de la misma bebida espiritual, comieron el mismo alimento espiritual, pero dice la palabra: no seáis idólatras, no forniquemos y no murmuremos. Dice la palabra del Señor en el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Porque la murmuración es un pecado grave. Claro, lo que pasa es que la iglesia ha como, ¿cómo se dice? ¿Cuánto que se llama? Se me fue la palabra. La iglesia encuentra siempre como que un pecado más grave. Claro, nosotros, por ejemplo, juzgamos el adulterio, y no lo estoy justificando. Les ponemos gravedad de niveles. Claro, a veces el espíritu religioso nos hace juzgar el adulterio, pero no al mentiroso. Claro. Gracias. Nosotros clasificamos los pecados. Eso. Los clasificamos. Fíjate que el espíritu religioso dentro de nuestras congregaciones, claro, clasifica los pecados. Claro. ¿Me entiende? Clasifica los pecados. Por ejemplo, a veces tragamos el camello, ¿verdad? Y colamos el mosquito. Claro. Por ejemplo, a veces en las congregaciones, en nuestras congregaciones, se juzga a una hermana porque se tiñe el pelo, porque se pinta mucho, porque usa aretes, pero esa misma gente que juzga se permite la ira. Claro. Cuando la ira es un pecado. ¿Me entiende? Entonces, el fariseísmo que hay en nosotros muchas veces nos hace tragar el camello y colar el mosquito, andar preocupado de detalles. Es verdad que el apóstol Pablo dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Es verdad que el Señor pide santidad, tanto de espíritu, de alma como de cuerpo, pero la santidad debe erradicar por completo la religiosidad y el fariseísmo dentro de nuestras congregaciones, amados pastores y hermanos. Lo digo porque eso ha echado afuera a mucha gente nueva, que a veces la queremos transformar así en un abrir y cerrar de ojos, cuando la salvación consiste primeramente en un nuevo nacimiento, y es un nacimiento de espíritu, no de claro. alma ni de cuerpo. El alma se va convirtiendo. El alma se convierte en forma progresiva. Nacemos instantáneamente en la vida del espíritu, pero el alma se convierte en forma progresiva, ¿me entiendes? Y en esa conversión del alma, obviamente que la apariencia física es arrastrada, pero no a una religiosidad, claro, sino más bien a una vida mucho más sobria, podríamos llamarlo de ese modo. Mira, parece? Marco, lo que dice el libro de Santiago, en el capítulo 3, en el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Este pequeño miembro que a veces no puedes controlar, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, porque lo que tú dices con tu boca
eso desata. Cuando tú estás diciendo mal de alguien, estás maldiciendo. Entonces estás desatando sobre tu vida el infierno. Dice que la palabra del Señor, aquí mismo dice, la lengua está puesta entre nosotros, en nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Quiere decir entonces que en este miembro llamado la lengua hay una conexión espiritual con el infierno cuando murmuramos. Claro. Como también hay una conexión espiritual cuando declaramos la palabra del Señor y establecemos la palabra y la vida. Claro, tenemos conexión con el cielo. El apóstol Pablo, cuando habla de este tema, en 1 Corintios capítulo 10, verso 10, dice que cuando murmuramos soltamos al destructor. El destructor es un principado demoníaco de destrucción. Claro. ¿Me entiendes tú? Que justamente en el libro de Números, en el capítulo 6, me parece que cuando el pueblo de Israel murmura contra Moisés, vinieron un juicio de serpientes ardientes a morder el tobillo de los hijos de Israel y comenzaron a caer. ¿Me entiendes? Y ahí fue cuando Moisés colocó esa asta, ¿verdad?, con la serpiente de bronce. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Correcto, a eso. Entonces, ¿qué pasa? De que la iglesia o las iglesias o la iglesia, nuestras congregaciones, no se dan cuenta que cuando murmuran, y ojo que no estamos solamente hablando sobre la murmuración hacia los pastores. En el ministerio del Nuevo Pacto, nosotros consideramos que solamente los pastores son siervos, o que los pastores son sacerdotes solamente, o ministros. Claro. Bueno, en el ministerio del Nuevo Pacto, que habla 2 de Corintios capítulo 3, en el ministerio del Nuevo Pacto, cada hijo del Señor es un ministro, porque ministra, y también es administrador. Claro. ¿Me entiendes? Y a veces la gente murmura de su hermano. Claro. Y a veces no se da cuenta que en ese hermano hay un ungido, porque hay unciones que están como escondidas en la gente. Sí. Hay hombres de juicio incluso en las congregaciones, que nadie sabe que están ahí, pero están. Y no necesariamente el pastor, fíjate. Son hombres y mujeres de juicio, que si tú los tocas, si tú tocas la unción, hay un juicio. Viene un juicio sobre la persona. ¿Me entiendes? Porque esto de los juicios, porque también nos lleva el tema de los juicios. Nosotros estuvimos hace poco en la iglesia enseñando, ¿te acuerdas? Una serie acerca de los juicios que hay en el cuerpo de Cristo, que hay en la casa del Señor. La palabra dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. ¿Por qué comenzará por la casa de Dios? Porque todo juicio tiene un propósito de poderlos alinear con la perfecta voluntad del Señor. Cuando Dios juzga a sus hijos, no juzga a sus hijos propiamente tal, sino que Él está juzgando la iniquidad que hay en nosotros. Como por ejemplo la murmuración, que es lo que estamos hablando en este momento. La murmuración es una iniquidad. A veces provenimos de familias medias peladoras, hablando en chileno. Me va a perdonar, pero la cosa es que por su nombre. A veces provenimos de familias medias peladoras, ¿verdad? Y hay que cortar esa iniquidad familiar, hay que cortar ese espíritu familiar. Claro. Esa cosa de querer decir cosas, claro, ¿verdad? Y no edificar con nuestra lengua, no edificar con ese miembro tan pequeño que enciende la rueda de la creación. Oye, tan falto es la persona que murmura que la persona que recibe, porque es contaminada. Sí. Nos volvemos muchas veces tarros basureros para recibir palabras de murmuración de una persona que no está ahí presente, no somos capaces. Está comprobado cuando han habido algunos programas de televisión en donde entrevistan a alguien en la tele. No, los chilenos tenemos ese problema. Entrevistan a alguien en la tele y dice, ¿qué piensa de tal persona? Mira, es aquí, acá y acá, está aquí al lado tuyo. ¿Qué puedes decirle? No, que me encanta, me fascina, qué linda, qué preciosa. Entonces, el chileno muchas veces tiene un doble estándar, y ese doble estándar se ha infiltrado en la iglesia del Señor, y Dios nos está llamando a ser transparentes, a poder decir las cosas y a saber decirlas. A veces nosotros decimos, yo digo lo que siento, y a veces sentimos cosas que pueden destruir el alma y la vida de una persona. Sí, mira, lo que sentimos hay que tener cuidado, porque hay gente que dice, yo soy sincero y digo lo que siento. No. Nosotros tenemos que entender que lo que sentimos en el corazón no es muy bueno a veces. No es muy bueno a veces. Mejor no decirlo. Llevarlo a Cristo. Llevarlo a Cristo y decirlo cuando ya estemos en un espíritu quebrantado. Y decirlo a la persona. Bueno, la palabra a nosotros nos da un cauce a seguir. Claro, Jesús una dirección. dijo, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solo, y si te oyere te has ganado a tu hermano. Si no te oye, toma a 2 o 3 testigos. Si no te oye, dilo a la iglesia recién. ¿Te das cuenta? Si no entiendes ya con la iglesia, tenerlo como gentil y publicano. Pero en nuestro país tenemos el problema. Nosotros los chilenos cargamos con esa cosa de tener doble estándar. Claro. De tener doble estándar. Tenemos que romper eso, porque eso se infiltró en la iglesia del Señor.
Y lo peor que se infiltraron en el liderazgo también. Entonces lo que tú acabas de mencionar, esa dirección que Dios nos da a través de la palabra de cómo actuar frente a alguien que me ofendió,